Avisos como estos abundan en nuestros barrios en Colombia. Pues uno les pregunta, uno se confía en la palabra que ellos digan. ¿Le parece que eso es suficiente para salvaguardar su vida, su integridad? Tal vez no. Pero esa confianza puede llegar a ser un grave error. Uno abre la puerta y mire, así conforme ustedes se cogieron ahí de eso, pues así lo pueden a uno atracar o bueno, quién sabe qué más hacer y todo. Algunos, por la premura de solucionar dificultades económicas, no hacen ninguna verificación y terminan entregando las llaves de sus casas a personas peligrosas que se convierten en sus inquilinos. Sale más caro el collar que el perro. Por lo general yo arriendo son alcobas, entonces sí, no se arriendan muy costosas, digámoslo así. La situación está difícil, queremos tener una entrada económica, pero hay que ser precavido para todo. La policía enciende las alarmas. Son varios los casos que conocen en los que los inquilinos actúan con crueldad y atacan a los dueños de las viviendas. Vemos al capturado en esta habitación accediendo carnalmente de la menor. ¿Convivían con el enemigo y no lo sabían? 25 puñaladas. El cuerpo es bañado en sangre, medio palo de escoba en la parte íntima de ella. Yo solo le pido a Dios fortaleza cada día porque ella no merecía morir así. Buenas noches. Si usted es uno de los millones de colombianos que arriendan un apartamento o una habitación de su propia casa con el fin de recibir una entrada económica extra, ojo, en los últimos meses Séptimo Día ha estado recibiendo cada vez más denuncias sobre conflictos entre arrendadores y arrendatarios, problemas de ruido, incumplimientos en pagos de arrendamiento y daños a las propiedades. Son solo algunas de las situaciones que pueden desatar discusiones y agresiones. Séptimo Día conoció los casos de 3 arrendadores o propietarios de viviendas cuyos inconvenientes con sus arrendatarios llegaron a un punto extremo. ¿Qué habría llevado a estos inquilinos a actuar de esta manera? Así comienza la investigación de Paola Bermúdez, Inquilinos Peligrosos. Marianely Useche y su hija Viviana llegaron hasta esta casa del barrio Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital colombiana, hace 2 décadas. Su vida se limitaba al cuidado mutuo, pues Marianely, a sus 71 años, ya sufre algunos achaques de la vejez. Y Viviana, aunque tiene 29 años, presenta una condición de discapacidad. A pesar de esa situación, dicen ellas, siempre han vivido tranquilas. 21 años y yo como no tenía sino ese apartamentico. Y entonces yo con la plata de lo que me estaban dando la ayuda de la tercera edad, yo iba ahorrando y mandé a hacer el otro apartamento ahí encima. Un apartamento que Marianely dice construyó con la ilusión de recibir un ingreso adicional a los subsidios del gobierno. ¿Usted antes ya había alquilado ese apartamento? Sí, señora. Una señora duró 3 años, la otra también duró 3 años. Esas divinamente ellas pagaban bien. Después le arrendé a otro que fue recomendado de por aquí arriba de un señor. Marianely dice que durante varios años todo marchó bien con sus arrendatarios. Asegura que solo recuerda un impasse con uno de sus inquilinos. Ahí habían entrado otros con la señora y 2 niñas que tenían. Ellos se fueron debiéndome 3 meses de arrendamiento y también los servicios. Y todo eso me tocó pagar a mí, los servicios que ellos gastaron. Nada realmente grave según ella. Pero el 17 de abril de este año y tras algunos meses con su apartamento desocupado, Marianely Useche aseguró que por la necesidad de tener su acostumbrado arriendo, recibió a 3 amigos que llegaron buscando un lugar en donde vivir. Una pareja y más aparte el otro,
Me dijeron que les arrendara, arriéndenme, que nosotros somos muy cumplidos, somos trabajadores. ¿Quiénes eran ellos? José Ruiz, era alto, fornido, moreno, y el otro sí era más negro. Ella sí es blanca, y dijeron que eran colombianos. ¿Usted qué requisitos les pidió para arrendarles? Me dan una copia de la cédula y me firman papeles. Yo les voy a firmar papeles. ¿Qué papeles? Contrato de arrendamiento. ¿Usted les pidió certificaciones laborales o antecedentes penales? No, señora. ¿Por qué? Yo no acaté a preguntar y todo eso. Confiaba que ellos eran buenas personas. Solo confió y esa confianza, señala, le pasó factura a los pocos días. Manifiesta que rápidamente se llevó una sorpresa. Uno de los niños que pasaban por ahí se colgaban de la manija de la puerta. Entonces me dijo, ay, dijo, ¿usted le arrendó aquí a mi tío? Digo, nosotros somos de Venezuela. Digo, es que él carga 2 cédulas. Había transcurrido únicamente una semana y Marianely afirma ya se sentía incómoda con sus nuevos inquilinos. Pues ellos siempre entraban ahí gente y entonces como no dejaban dormir. Pues a mí ya me habían dicho, esa gente no deja dormir. Lo que es ni de noche ni de día. Los vecinos vienen a hacer mi reclamo, que no los dejan dormir, que salen peleando. Relata que estaba tan molesta con su presencia que incluso les había propuesto una solución para que le desocuparan su propiedad cuanto antes. Entonces yo los había llamado y les había dicho, recíbanme la plata y yo les entrego la plata. Los 350,000 pesos que recibió por un mes de arriendo, dice, se convirtieron para ella en un verdadero dolor de cabeza. Asegura que el pasado 14 de mayo, cuando aún faltaban 3 días para que se cumpliera el primer mes del contrato, en plena celebración del Día de la Madre, las diferencias con sus inquilinos empezaron a tomar otro rumbo. Yo les dije, hagan el favor y se calman un poquito. No fue malo que yo les dije. Cuando uno se paró me dijo, vieja gran hijo de puta, me dijo así. Dijo, usted pues no tiene derecho de irnos a mandar que nos callemos. Dijo, ya la casa no es suya, me dijeron. Digo, la casa es de nosotros. Digo, nosotros somos los que mandamos acá. Y en ese momento, indica Marianely, algo inesperadamente violento ocurrió. Yo vi que uno se venía así prendido así como de la pared y llegó ahí donde yo estaba. Yo ni supe a qué hora me enterró el cuchillo que traía para ir, yo no le... Y entonces ya sentí fue un viaje como de agua caliente que se me vino aquí por la cara. Pero los ataques no fueron solo en contra de Marianely. Su hija Viviana también fue brutalmente agredida. La niña apenas ella vio que él me chuzó la cabeza, entonces la niña pegó el viaje a salir corriendo, a llamar a gente. Ahí la cogieron del pelo y la sacaron ahí a la calle, la tumbó y la chuzaron. A la niña 9 veces tiene chuzado puñaladas en las espaldas. Y entonces el desgraciado vio que la agarró así del pelo y la arrastró hasta allá. Ahí estaba el charco de sangre. Yo dije, ay, me mataron mi chinito. Yo dije así. Tanto la mamá como la hija lograron sobrevivir a las agresiones. Y a pesar de su retraso cognitivo y de no poderse expresar fluidamente, Viviana también recuerda claramente lo que pasó. Así intentó contárselo a Séptimo Día. Viviana, ¿qué pasó ese día? Me chuzaron. ¿Te chuzaron? ¿Dónde te chuzaron? Acá. Y ya estoy acá. ¿Cuántas veces te chuzaron? 3 veces. Me desmayé. ¿Te desmayaste? Varios vecinos también fueron testigos del cruel episodio, como Yolanda Ortiz, quien observó todo. Yolanda, ¿qué fue lo que pasó ese día? Pues había un señor dándole con un cuchillo a la niña.
Lorena Terraza también vio desde su casa lo que estaba sucediendo. Cuando yo me asomo por la ventana, ya había apuñaleado a la señora Nelly con una piedra, se le iba a tirar a la cabeza, se la tiró a la cabeza. Y yo comencé a gritar por la ventana, la vas a matar, y todo el mundo comenzó a salir. ¿Cómo encuentra usted a la niña? La Viviana estaba en la calle, tirada, sangrando muchísimo. La señora Nelly igual y gritaba, me mataron a la niña, me mataron a la niña. Yo le decía que se calmara, que se calmara. Lorena es enfermera y según los testigos de lo ocurrido, fue gracias a su acertada ayuda que Marianelli y Viviana lograron sobrevivir. ¿Qué maniobras sirvieron para salvarles la vida? Hacerle presión en las heridas, se les colocó una toalla. Ella tenía apuñaladas en tórax y una en la parte superior del brazo derecho, que eran las que más le sangraban en el momento. En medio de la confusión por lo que estaba ocurriendo, varios vecinos dicen que vieron claramente al atacante. Señalan al inquilino de la señora Marianelli. Ya los vecinos salieron y el muchacho salió a correr. Entonces ahí fue donde lo cogieron. Era Heiler José Ruiz Herrera, el hombre que habría firmado este contrato de arrendamiento para vivir en el apartamento de Marianelli Useche. Los testigos aseguran que entre algunos miembros de la comunidad lograron reducirlo mientras llegó la policía. Claudia Vanessa Agudelo es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Potrerito, el barrio que queda justo al lado de la casa de Marianelli. Lo que ya hemos identificado es que llegan 1 o 2 personas a tomar en arriendo y empiezan a llegar muchos de ellos. Entonces se toman en posesión el sitio y lo que los caracteriza pues es que vienen con muchos niños, son muy fiesteros, son muy alegres, hacen bulla hasta la madrugada y eso incomoda al resto de personas. Para Claudia es preocupante que lo que inicialmente podría ser una solución económica para los dueños de las propiedades termina siendo un problema para toda la comunidad. No pagan los arriendos, perjudican al sector. Lo que hemos percibido es eso, la inseguridad y la afectación a los bienes inmuebles. Pablo Moreno es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bogotá, donde está ubicada la casa de Marianelli. ¿Qué tan frecuentes, don Pablo, son esos casos aquí en el barrio Bogotá? Eso es casi constante, de verdad que sí. Pues los inquilinos ya después de que ellos les dan entrada, que como son extranjeros, ellos ya después de un mes, 20 días, empiezan ya a hacerse como dueños y propietarios. ¿Y tienen malos comportamientos como de qué tipo? Agresión con los dueños de casa, con los mismos vecinos, porque ellos de pronto se ponen a tomar y no controlan las bebidas, y eso fue lo que pasó aquí con la señora Nelly. En este caso, las 2 mujeres agredidas se salvaron de morir por varias razones. Pudo haber sido mucho más grave. Si no nos hubiéramos dado cuenta, las hubieran matado, y si nosotros no sé si es por imprudencia o por estar pendiente a la bulla de lo que estaba pasando, no hubiéramos estado pendientes, la hubieran matado y nadie se hubiera dado cuenta. Gracias a la solidaridad de los vecinos, el supuesto agresor de Marianelli y Viviana está detenido desde el mismo día que ocurrieron los hechos. En la estación de Sierra Morena. Pero no siempre es así. Este hombre, Heiler José Ruiz Herrera, supuestamente barbero de 27 años y unos 76 metros de estatura, no sería el único inquilino señalado como peligroso que Séptimo Día encontró. Cuando regresemos, conoceremos el caso de un conductor de 56 años que construyó, según su familia, un apartamento con el fin de recibir un ingreso adicional a su sueldo. Pero lo que sucedió después fue una tragedia familiar. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Inquilinos Peligrosos. Regresamos. Enterrado, literalmente enterrado. Estaba como en posición fetal. Tenía los piececitos por fuera, era lo único que le veíamos a él. ¿Se imagina que usted o algún familiar suyo
alquile una propiedad o una parte de la vivienda que habita con la ilusión de recibir una entrada extra y termine posiblemente asesinado por su inquilino? Pues al parecer esto fue lo que le ocurrió a Flaminio Forigua, quien, contrario a Marianely Useche, no logró sobrevivir, según la investigación, a los ataques de su inquilino. Este conductor del SITP duró desaparecido varios días hasta que sus hijos decidieron buscarlo, retomando su rutina diaria con el fin de conseguir pistas para encontrarlo. ¿En dónde y en qué circunstancias apareció? Así continúa la investigación de Paola Bermúdez. Al llegar nosotros lo que vemos es una capa como de cemento y lo que se observa por encima al parecer es una suela de un zapato y el otro pedazo que se observa ahí es como la parte trasera de un cuerpo. Él es el subintendente Camilo García, uno de los uniformados que hizo parte del grupo de la policía de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que llegó ante el llamado de una familia hasta esta casa del barrio Caracolí el pasado 7 de mayo. Los familiares nos dicen que del padre que se había desaparecido 3 días anteriormente. Se refiere a Flaminio Forigua Linares, un cundinamarqués de 56 años, conductor del SITP en Bogotá, quien el jueves 4 de mayo de 2023, dice su familia, cumplió normalmente su turno laboral desde las 4 de la mañana, pero luego se desapareció. Según lo relata Cristian Forigua, uno de los 5 hijos de Flaminio. Yo me entero exactamente el viernes 5 de mayo. Una de mis tías, yo estaba desayunando cuando ella me llama, me pregunta, mijo, ¿qué sabe de tu papá? Yo, no sé, tía, ¿qué pasó luego? Es que su papá no fue a trabajar, me están llamando del trabajo, que qué pasó con él, que no aparece. Lo primero que hizo Cristian fue llamar a sus hermanas, con quien su papá mantenía una interacción constante a través de mensajes de WhatsApp. Empecé a llamarlo, empecé a escribirle, empecé a llamar a mis tías y así empezamos a buscarlo. Diana Forigua fue una de las primeras sorprendidas con la noticia de que su papá no se hubiera presentado a trabajar. Primero empezamos ese viernes a comunicarnos con los amigos, con los vecinos, todas mis tías para saber quién era la que había hablado por última vez con él. Ese viernes no apareció, ningún vecino sabía nada, ningún familiar, o sea, nada. Es más, ellos también se comunicaron con la esposa y también le preguntaron, pero tampoco sabía nada. Los hijos de Flaminio lograron establecer que el conductor llegó en horas de la tarde del jueves 4 de mayo de 2023 hasta este garaje que usaba cotidianamente para parquear su carro particular. Cuando revisaron las cámaras, ¿qué encuentran? No aparecía que saliera, solo cuando entra, pero no cuando sale. Flaminio normalmente utilizaba este espacio para estacionar su vehículo. Un lugar contiguo al apartamento que había construido a pocos metros de su casa. Lo compró como en el 2009 más o menos. Como dijo que tenía lote, quería construir y quería arrendar ahí. No vaya a abrir. Así como Marianely Useche, Flaminio también necesitaba un ingreso extra. Esta localidad, Ciudad Bolívar, es una de las más grandes de Bogotá. Y dentro de sus 360 barrios están Caracolí y Bogotá, en donde Flaminio Forigua y Marianely Useche alquilaron parte de sus espacios con el fin de tener un dinero adicional para su supervivencia. En el caso de Flaminio Forigua, dice su familia, su arrendatario desde hacía 3 años era Álvaro Steven Rojas Cubillos, de aproximadamente 32 años. ¿En qué trabajaba? ¿Qué hacía el inquilino? No sé en qué trabajaba, pero se dedicaba a arreglar computadores y celulares. ¿Desde hace cuánto tiempo arrendaba a su papá? 3 años. Fue la primera persona que la arrendó y la última. Yo lo conocí fue cuando vine a buscar a mi papá, cuando nos comentaron que se desapareció y llegamos acá a buscarlo. ¿Qué impresión le dio? Nada, el tipo era muy tranquilo. Nosotros llegamos y le dijimos que nos dejara entrar y sin ningún problema nos dijo que siguiéramos, nunca nos puso problema para nada. O
A mí me parecía realmente que era demasiado tranquilo. Los hijos de Flaminio solo tenían un propósito: encontrarlo. Llevaba ya 2 días desaparecido, entonces acudieron a las autoridades. Decidimos nosotros ir a medicina legal, de ahí salimos para la fiscalía, allá pusimos la respectiva denuncia. Y luego salieron rumbo al barrio Caracolí, donde vivía su papá. Lo primero que hicimos fue repartir volantes de mi papá, de que se busca. Empezamos a colocar en todos los postes volantes de mi papá, también empezamos a buscar noticieros para que nos colaboraran. Mejor dicho, lo buscamos por todos los medios, Facebook, por WhatsApp, por todos lados. Publicábamos sobre la desaparición de él. El domingo 7 de mayo, 3 días después de la desaparición del conductor, Cristian y Diana llegaron al garaje donde Flaminio Forigua había parqueado su carro por última vez. Recuerden que, según varios testigos, él utilizaba este espacio adjunto al apartamento que desde hacía 3 años le habría alquilado a Álvaro Steven Rojas. El inquilino nos abrió, obviamente se demoró más o menos por ahí de 2 a 3 minutos en abrirnos. Llegamos, entramos, obviamente yo empecé a observar todo. Él me aseguró que mi papá salió de este lote. Él me dijo, él salió por la puerta del apartamento. Yo le pregunté, ¿era común que él saliera por ahí? Me dijo que ese día sí era común en ese día porque había entrado al baño a ver que había como una humedad. No había rastro de Flaminio. Diana asegura que después de algunos minutos se fueron del lugar, pero hubo algo que le llamó mucho su atención. Realmente sí olía a mortecino, pero como él tenía gatos, se sentía un olor como a popó extraño, o sea, un olor bastante fuerte, como que se camuflaba con el olor a mortecino. Por eso, aseguran, se fueron directo a la policía, la cual acudió rápidamente a cuestionar a Álvaro Steven Rojas, quien sería el inquilino y quien, refieren, los atendió de manera cortés. Él se torna tranquilo, él dice, yo no debo nada, tal vez yo cerré acá, alguien entró, él nunca salió y no sé nada. También aceptó que la policía hiciera una inspección al apartamento. Porque a este costado, El intendente Albert Martínez hace parte de la estación de Ciudad Bolívar. Había una nevera que inicialmente cuando yo revisé por el olor, yo abrí la nevera pensando que de pronto hubiera algún elemento o alguna parte de esta persona dentro de la nevera. Una estufa y un estante con diferentes computadores. Los uniformados no encontraban ninguna pista, solo el fétido olor. Hacia ese costado estaba la cama, estaba totalmente desordenada. Aquí había un computador y en esto tenía como una hamaca. Verificamos si de pronto había algún tipo de mancha hemática, algún rastro, pero no se encontró nada relacionado con estos hechos. Después de inspeccionar todo el apartamento, llegaron hasta este lugar. Al usted ingresar, ¿qué se encuentra acá? Pues inicialmente cuando nosotros ingresamos, observamos la suela de un zapato y se veía, digamos, la parte posterior de un pantalón. De igual forma, pues el ambiente se sentía con un olor putrefacto. Se veía bastante, digamos, heces de animales encima. También encontraron material de construcción que impedía la visibilidad de esta esquina. Hay una capa de ladrillos que ocultan este pedazo, pero ellos los ven que están muy encarrados, como se tomaron la tarea de dejarlos muy bien. Muy organizados. Organizados, exactamente. Entonces empiezan a sacarlos y sienten que el olor es más abundante en ese sitio. La búsqueda se concentró en este punto del garaje. Comenzamos a excavar y ya encontramos una placa de concreto. Yo me quedé ahí mirando, pero yo aseguraba en el fondo de mi corazón que no estaba o no lo quería aceptar. Y yo me quedé ahí cuando preciso empezaron a sacar tierra y lo primero que le vi a él fue el zapato. Un zapato negro que él usaba en la dotación de la empresa. Cada golpe con la pica dejaba algo más al descubierto, hasta llegar a concluir que Flaminio Forigua sí estaba en ese lugar. Enterrado, literalmente enterrado. Estaba como en posición fetal. Tenía los piececitos por fuera, era lo único que le veíamos a él. Y él estaba boca abajo, la cabeza quedó en la parte, allá en la superficie de abajo, y de esta forma aquí estaba la pierna de él y la cola estaba hacia este lado. Al hacer la inspección y lo que se veía ahí, pensamos que
estaba degollado porque no le observábamos la cabeza. Ya cuando se secaba y secaba y secaba y se saca toda esta arena, ya sale el cuerpo completo. ¿Tenía golpes? ¿Lo habían torturado antes de? Ahí lo que se evidencia es que sí presenta un golpe solo aquí en la barbilla, en el mentón. No le vemos más porque estaba como tapado, recubierto como con una bolsa. El cuerpo tenía cal encima. O sea, lo que se busca muchas veces, digamos, cuando se le aplica cal a un cuerpo, es, digamos, disminuir ese olor en ese proceso de descomposición del cuerpo, que se comienza a soltar estos olores. En ese momento, Álvaro Steven Rojas, quien según los familiares de Forigua era el arrendatario del apartamento, fue señalado por la policía como el sospechoso de haber cometido el crimen de su arrendador. Él habría sido la única persona que estuvo en el lugar entre el 4 de mayo de 2023, día en el que Flaminio Forigua desapareció luego de parquear su carro en este garaje, y el 7 de mayo, cuando se encontró enterrado. La reacción de mis primos fue lanzarse encima de él. Es más, yo le pregunté por qué lo hizo y me dijo que no lo había hecho él. Cuando su familia y los vecinos intentaron golpearlo, ¿qué hacía? ¿Cómo se defendía? No, los policías no permitían que nosotros nos acercáramos a él. Ahí llegó mi hermano Cristian. Y también su reacción fue irse encima del inquilino. ¿Qué pasó después? Y él me decía que no había sido, que él no sabía nada. Después de que había asegurado que mi papá había salido por la puerta de allá, del apartamento. Entonces es algo muy confuso, porque obviamente que le abran a uno un hueco en la entrada de la puerta del apartamento y no escuchar nada, eso es casi imposible. Y abriendo un hueco no se demora uno ni 10 minutos, se demora uno un poquito más de tiempo. El inquilino fue capturado inmediatamente. ¿Qué decía? Yo colaboro con la justicia y todo eso, pero siempre es de una manera jocosa. De una manera como si estuviera como jugando, que hacía esta chance, decía, no, raro que lo enterraron y yo nunca sentí nada, nunca escuché. El cuerpo de Flaminio Forigua fue enviado a medicina legal para los estudios correspondientes. Mientras tanto, la fiscal 418 de Bogotá imputó cargos por homicidio en contra de quien dicen era su arrendatario, Álvaro Steven Rojas. Los vecinos señalaron que quedaron impactados. Yasmín Buitrago dice que conocía tanto a la víctima como al presunto victimario. Nunca como que sabemos qué clase de personas nos rodean, ¿no? Y literal eso como que nos sorprende mucho porque pues Álvaro Steven se veía una persona muy tranquila, muy noble. También lo tratamos y nunca manifestó pues ningún tipo como de una persona así agresiva, como capaz de hacer una cosa tan terrible. Entonces no. Estamos como consternados. ¿Qué filtro tenía su papá para elegir a los inquilinos o para escoger a los inquilinos? Realmente yo creo que no tenía ningún filtro, o sea, no se hizo un contrato documentado, sino se hizo un contrato verbalmente. Y tengo entendido que el muchacho se le acercó y le preguntó que si él de pronto iba a arrendar el apartamento, que él estaba interesado. Entonces, como fue la primera persona que llegó, mi papá pues confió en él. Un error bastante común en Colombia, según lo pudimos comprobar en Séptimo Día gracias a una cámara escondida. Vean ustedes cómo nuestros productores llegan a varias propiedades en alquiler, posando como una pareja que necesita una habitación para vivir. Buenas tardes. Observen cómo, sin ninguna malicia, estos arrendadores les abren las puertas de sus casas. A derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y lo que es más grave, no hacen mayores exigencias a la hora de arrendar. ¿Y qué documentación piden? La verdad, casi no pedimos así tanta cosa. Lo único es de la fotocopia de la cédula. Ok. Y un certificado familiar y ya. Sí, acá en esta casa vive mi papá y mi mamá. Viven ellos dos nombres. Ellos dos solos, ok. Sí. ¿Y qué documentación? Carta laboral, extractos bancarios y creo que un fiador o un codeudor o algo así. Pues la verdad el fiador es mi Diosito. Cuando llegamos con nuestra cámara... Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Paola Bermúdez, yo soy periodista de Séptimo Día. Tranquila, tranquila. No, venga, tranquila. Para verificar qué tanto los arrendadores se cuidan a la hora de elegir a sus inquilinos. Uno se confía en la palabra que ellos digan.
¿Le parece que eso es suficiente para salvaguardar su vida, su integridad? Tal vez no. ¿Se siente seguro con eso cuando alquila? No mucho, pero pues, ¿qué más se les puede pedir? ¿Y para la seguridad qué piden? La verdad. ¿Con la cédula? ¿Verifican antecedentes penales sí. o judiciales? Sí. ¿De qué manera lo hacen? ¿En la página de internet? ¿Usted pide antecedentes judiciales o de policía de pronto? No, eso sí, no. ¿Por qué? Tal vez falta de costumbre. ¿No le da miedo que le resulte un delincuente por ahí? Yo, la verdad, yo soy muy creyente, tengo mucha fe en Dios y yo... Sí, yo estoy al cuidado de Él. Flaminio Forigua no es la única víctima mortal de un inquilino que podría resultar peligroso y presuntamente asesino. En instantes, ustedes verán otro caso de un inquilino que al parecer no soportó que le pidieran la habitación donde vivía meses atrás. Ya regresamos. 25 puñaladas en el brazo, en la cara, el cuerpo es bañado en sangre, medio palo de escoba y en la parte íntima de ella. Así como María Nelly Useche, de 71 años, quien logró sobrevivir a los ataques de su arrendatario, y de Flaminio Forigua, de 56 años, asesinado presuntamente por su inquilino, Carmen Alicia Enamorado también señala que fue víctima de un hombre al que le había arrendado una habitación de su casa. Según las autoridades, recibió más de 20 puñaladas en diferentes partes del cuerpo y fue abusada sexualmente por su asesino. Y también acabó con la vida de una mujer venezolana que vivía en arriendo en la otra alcoba y que, según los testigos, acudió a donde se encontraba la arrendataria para tratar de ayudarla. Así termina la investigación de Paola Bermúdez. Ella era Carmen Alicia Enamorado, una cordobesa de 57 años, madre de 4 hijos y abuela de 7 nietos. Vivía feliz en esta casa ubicada en un barrio popular, al lado oeste de la carretera principal de Sahagún, Córdoba. Fue una madre valiente, guerrera, trabajadora. Así la describe su hija Angélica. Ella se la ingeniaba como fuera, haciendo bandejas de dedito, haciendo fritos, arroz con pollo. Ella era buscando la mil forma como para rebuscarse el diario de vivir. Pero en la madrugada del 6 de junio de 2022, su vida fue cegada por un hombre de aproximadamente 30 años, a quien la policía reconoció como su inquilino hacía un par de meses. El intendente Uriel Castro es el jefe de la SIJIN en el departamento de Córdoba. ¿Qué fue lo que sucedió? Por ahí tipo 2:30, por ahí más o menos nos informa de que encontraron 2 cuerpos sin signos vitales dentro de una vivienda. Cuando llegamos acá tenían acordonado el lugar. A más de 800 kilómetros de distancia de Sahagún, Córdoba, en esta cocina de Melgar, Tolima, Angélica preparaba los alimentos para su familia. El 6 de junio de 2022, cuando recibió una llamada con la mala noticia. 25 puñaladas. El cuerpo es bañado en sangre. Aquí había una cama. La cama estaba pegada aquí. Contra la pared. Contra la pared, correcto. El subintendente Carlos Peralta fue uno de los primeros investigadores en llegar. Había heces fecales, excremento. Ella como que, no sé, del susto. Y tenía un pedazo de palo de escoba entre las piernas. Tenía 25 puñaladas. ¿En dónde estaban esas heridas? Él le metió el cuchillo por aquí. Bajó y la abrió. En la cara se la desfiguró a punta de... La encontramos tendida aquí. El patrullero Miguel Díaz, quien también atendió el caso, asegura que la escena era aterradora. Cuando llegó la policía, una niña de tan solo 6 años estaba siendo abusada sexualmente. Vemos al capturado
en esta habitación accediendo carnalmente de la menor. Reaccionamos y lo reducimos con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de la niña. Yo ingreso a verificar los signos vitales de la niña, porque en el estado en que yo la encuentro, la niña, para mi parecer, estaba sin vida. Tenía una herida de objeto cortopunzante aquí y tenía otra herida en la parte del pecho, en el tórax. ¿Qué les decía la niña? Señor policía, no me vaya a hacer más daño. Y yo, mamita, no estamos para hacerte daño, vinimos a ayudarte. ¿Qué te pasó? No puedo mover mis piernas, ayúdenme. Según la tía que tiene en custodia a la menor, luego de la agresión, tuvo que ser sometida a varias cirugías y el proceso continúa. Ahora mismo el problema más grande que tiene ella es el rostro. Entonces yo la llevé al médico, el médico me la remitió al oftalmólogo. El oftalmólogo la mandó al especialista. El especialista me dijo que posiblemente era el lagrimal. La niña necesita mucho tratamiento porque realmente no sabemos si lo de ella es operación, es cirugía. También, como lo relata el patrullero José Ruiz, en el lugar había otra víctima mortal. Observamos un cuerpo sin vida en la sala de la vivienda. Posteriormente, al ingresar en la habitación número 1, encontramos otro cuerpo. La policía la identificó como la mamá de la niña que estaba siendo abusada, quien desde hacía aproximadamente 4 meses, según testigos, vivía también en arriendo en la casa de Carmen Alicia Enamorado. La señora María Elena González, de nacionalidad venezolana, aproximadamente 35 años de edad, a quien le encontramos 5 heridas, tanto por acá en el pecho como por acá en la parte de atrás de la espalda. Según la policía, esta mujer fue violada antes de ser asesinada. Se encontró desnuda. Nadie va a asesinar a alguien y desnudarlo porque sí. Se presumía que también había sido violada. En el lugar también fueron hallados varios objetos que hacen parte de la investigación. El patrullero Iván Petro hizo la recolección. El arma blanca, el cuchillo. En la segunda habitación, un preservativo. Encontramos también una camiseta de hombre que se presume que es del victimario. Tiene unas manchas rojizas de sangre. En la tercera habitación, ropa interior de una niña, se encuentra otro preservativo y se encuentra un guante, se presume que lo usaron, quizás como para no dejar huellas en el cuchillo. En esta vivienda del barrio Miraflores de Sagún, Córdoba, su propietaria, la señora Carmen Alicia Enamorado, había construido estas 2 habitaciones con el fin de recibir algún dinero extra. Las había alquilado hacía algunos meses por 120.000 pesos cada una, incluyendo los servicios. De acuerdo con Angélica, la hija de Carmen Alicia Enamorado, en una habitación vivían María Elena González, una de las mujeres asesinadas, y su hija de 6 años. Y en la otra, Anuar Rafael Martínez Cuello, de aproximadamente 30 años, detenido el mismo día de los hechos. Se dedicaba a la venta informal en una carreta. Él vendía un puesto de patilla que queda por la salida. Angélica asegura que su mamá no se tomó mucho tiempo antes de permitirle a Anuar Rafael Martínez vivir en su casa como inquilino. La había conocido en el Parque Centenario vendiendo ahí las rifas. Me imagino que ella le ofreció la habitación. ¿Qué requisitos pedía su mamá cuando alquilaba habitaciones? Pues la verdad, nada. Yo sí le decía a ella, sea muy estricta, un contrato, la fotocopia, la cédula, pero como mi mamá era analfabeta, ella no sabía leer. ¿Cuál cree que fue el error que cometió su mamá? Para alquilar, uno tiene como que mirar a ver con quién va a convivir y mirar como antecedentes. Algo que definitivamente, reconoce Angélica, no tuvo en cuenta Carmen Alicia Enamorado en el momento de alquilarle la habitación a Martínez Cuello en abril de 2022, tan solo 2 meses antes del asesinato. Y eso es lo que me decía una vecina, que ella le había pedido que le entregara la habitación. ¿Y por qué le había pedido que le entregara? ¿De qué se había dado cuenta? Por lo que no le había pagado el restante del saldo anterior y se veía, o sea, en la mirada de él se veía que era como muy mirón, como muy, hablándolo así, morboso.
Betilda Moreno y Hernando Villadiego son habitantes del barrio Miraflores de Sagún. Ella lo mandaba que saliera de la casa, que ya no le iba a arrendar más. El problema de ella fue verle arrendado a ese muchacho que vino a hacer esa masacre ahí. Algunos arrendadores, como Carmen Alicia, por la premura de solucionar dificultades económicas, no hacen ninguna verificación y terminan entregando las llaves de sus casas a personas que pueden ser peligrosas, que muchas veces llegan a convertirse en sus inquilinos. Hay que ser precavido para todo, dudar, desconfiar de cualquier persona. Según el DANE, en Colombia 4 de cada 10 hogares viven en arriendo. Bogotá es una de las ciudades en donde más se presenta esta figura. En el país, la cifra viene en ascenso desde hace varios años. Pasó del 35.7% en el 2019 al 40.02% en el 2022. Juliana Cortés, subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, alertó sobre el incremento en la problemática entre arrendadores y arrendatarios o inquilinos en la capital colombiana. Es nuestra segunda atención más recurrente en las casas de justicia. Son más o menos cerca de 8.000 solicitudes de este tipo de conflictos en las casas de justicia. En lo corrido del 2022 fueron aproximadamente 7.200 y en lo corrido del 2023 pues ya superamos las 7.000, es decir, hemos atendido más de lo que atendimos en el 2022. Una situación que podría prevenirse si los arrendadores actuaran con más desconfianza y tuvieran más cuidado a la hora de elegir a sus inquilinos. ¿Qué documentos se recomienda pedir por parte de los arrendadores antes de firmar un contrato con su nuevo inquilino? Se pide la cédula, se pide la información y como todo el tema de sus ingresos y su vinculación laboral. Para Jason Villamil, experto en seguridad, el trámite de aprobación de los inquilinos debe ir más allá. Hay que establecer la persona si ha tenido algún conflicto o temas legales con la justicia, porque pues como lo estamos diciendo a simple vista no se puede establecer qué persona sea la que quiere obtener pues, el arriendo del inmueble. ¿Cómo se puede verificar de manera segura que esa información que nos están entregando es real? Las personas comúnmente lo que hacen es realizar búsquedas gratuitas por internet, digamos cuando consultan la página de la policía para ver si tiene o no tiene antecedentes. Pero lo que pasa es que no estamos mirando la hoja de vida judicial de la persona, que sería pues obviamente verificación directamente por la fiscalía, donde se consultan los antecedentes y nos muestra tanto demandas interpuestas por esa persona o demandas que tenga en su contra. Séptimo Día pudo establecer que los 3 casos continúan con procesos penales abiertos. Heiler José Ruiz Herrera es investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa y está detenido en la estación de policía de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Ya está en manos de un juez quien debe definir su castigo. La fiscal 418 local de la Unidad de Delitos contra la Vida de Bogotá ya le imputó cargos a Álvaro Steven Rojas por el delito de homicidio. Él también está detenido. Ahora un juez deberá determinar la pena que recibirá. Anuar Rafael Martínez Cuello, el inquilino de la señora Carmen Alicia Enamorado y señalado de ser el presunto responsable de su muerte, está detenido aquí, en la estación de policía de Chinú, Córdoba. El fiscal que investiga el caso pidió 36 años de prisión después de que él se allanara a cargos. Él firmó un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de feminicidio y homicidio agravado por las muertes de Carmen Alicia Enamorado y María Elena González, pero no aceptó los cargos por el abuso sexual a la niña de 6 años. Un juez deberá determinar su castigo. Mientras tanto, yo no volveré a arrendar ahí porque ahora sí cogí miedo. Yo no quiero que nos acaben de matar y me maten la niña. Yo sé que mi papá no lo acosó a él para que le pagara. Es más, ya habían quedado en algo que le daba un tiempo. No me cabe en mi cabeza pensar que por un arriendo asesinen a alguien. No solo por lo que pasó con mi papá, sino por lo que ha venido pasando con muchos más casos en el tema de los arriendos. Hoy en día toca hacer muy bien los filtros
para saber de pronto quién puede llegar a habitar en la casa de uno. De pronto ese fue el error, que ella no me escuchó mi consejo, porque yo muchas veces se lo dije, mamá, mira bien a quién vas a meter a la casa. Si usted decide alquilar una habitación o apartamento donde reside, la recomendación de las autoridades y de los expertos en seguridad es elegir muy bien a los inquilinos, verificar los antecedentes penales, pedirle referencias personales y laborales, indagar con los anteriores arrendadores y dejar muy claras las condiciones del arriendo en un contrato escrito. Instale cámaras si es posible. No deje que su necesidad de ganar unos pesitos adicionales lo pueda poner en riesgo. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Saltar al vacío. Desafiar las alturas, cogido solo por una cuerda. O lanzarse sin miedo, aguas abajo, por la fuerte corriente de un río. Me gusta pues viajar, hacer senderismo, hacer deportes extremos, pues rafting, tirolesa. El turismo de aventura se está tomando cada vez más el país, pero ¿qué tan seguro puede llegar a ser? En ningún momento me hicieron firmar ningún documento estando allá para hacer la actividad. Me pidió ayuda y yo no puedo hacer nada. Entonces me concentré pues en tomar aire cuando podía. Según los turistas, muchas empresas que ofrecen ese turismo no tienen guías con experiencia en casos de emergencia. Si ellos hubieran tenido de pronto las herramientas, si la persona que estaba manipulando la acción hubiera tenido una mejor preparación, hubiera sabido qué hacer. Otros turistas dicen que algunas otras empresas no cuentan con la reglamentación adecuada. ¿Pero por qué no presentó los permisos de funcionamiento como parque a la alcaldía? Yo no estoy autorizado. ¿Por qué está pasando esto? En Colombia no hay una norma que rige ese tipo de actividad. Siempre se debe primar por la vida de la persona. Total, siempre, siempre, porque lo que buscamos es entretenimiento y diversión. Soy Joana Rodríguez y el próximo domingo no se puede perder esta investigación, porque desde La Vega, en Cundinamarca, les contaré qué es lo que usted debe tener en cuenta a la hora de contratar turismo de aventura. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.